Hola gente linda, ¿cómo les va? Acá estamos con la quinta parte, un punto nuevo, precioso que se viene con este color, wow, flúor parece. Es un fucsia precioso. Bueno, lo que me quedó pendiente el otro día con el tema de los pancitos, yo cambié los tonos esta vez, pero los arquitos los elegí hacerlos en un solo tono. O sea, lo hice en un rosa bebé. Vieron que vamos repitiendo los colores, ¿no? Y también repetimos los puntos. Y lo único que cambié fue los colores de los pancitos. Eso le quería aclarar, que bueno, no se los había aclarado, pero aunque se vea, se los quería contar. Bueno, el punto que viene también es muy conocido y tiene mucho relieve. Es divino, precioso. Lo voy a hacer con dos colores. El punto, yo lo llamo punto nuez, pero lo conocen como punto pochoclo, popcorn, punto bolita, tiene muchos nombres. Vamos a hacer así, una hilera completa de medias varetas. Entonces voy a empezar con una media vareta que sería cadenita, tomo lazada y hago mi media vareta directamente. Yo voy a utilizar el color fucsia para todas las que serían media vareta. Media vareta es así, tomo lazada y cierro todo junto. Recuerden que tomo lazada y cierro todo junto. Recuerden que yo, para las chicas que recién se inician, explico tranquila, porque sé que muchas tejedoras, estos puntos obviamente son básicos y los hacen, calculo que con los ojos cerrados. Es así, cuando uno aprende esto es maravilloso, después los puntitos van a mucha velocidad. Bueno, toda la hilera en fucsia la voy a hacer con media vareta. Ahí, y la última, lazada, todo junto, cadenita y corto. Ahí estamos. Tiro, hago mi nudito. Ahora voy a empezar con este verde manzana, que me pareció precioso para combinar. Y vamos nuevamente a comenzar aquí con, en este caso yo no voy a hacer media vareta, sino que voy a hacer punto bajo. Así resalta mucho más mi punto nuez. Es la cadenita y hago mi punto bajo. Yo lo comienzo así. Hay gente que hace dos cadenitas y le da la altura del punto bajo. También al punto bajo lo llaman medio punto. Yo ya les expliqué que para mí el punto bajo es este. Bueno, aquí tengo un punto bajo de orillo y voy a contar 3 puntos bajos, 2 y 3. Ahí. En el cuarto voy a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que mi punto nuez va a ser bien gordito. El punto nuez no es más ni menos que como hicimos el anterior, el punto tulipán, es exactamente lo mismo. Saco mi aguja, me queda la colita y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en la primera paso la aguja hacia atrás, tomo la hebra y me la traigo. Ahí lo cierro y vuelvo al punto que sigue con punto bajo. Ustedes me van a decir, pero hiciste vareta. Claro, la vareta le va a dar altura y lo que va a hacer con el punto es elevarlo bastante sobre el tejido. Miren qué relieve que queda, bien bolita, queda precioso. Vuelvo a hacer entre el punto nuez, el primero y el segundo, hay 3 espacios, o sea 3 puntos bajos. Aquí en el cuarto voy a volver a hacer 5 varetas. Si ustedes quieren y desean, lo pueden hacer con media vareta. El relieve es mucho menor. También se puede hacer más cortito, una vareta más cortita, pero bueno, para eso hay que
estar un poquito más cancheras y uno le va dando a lo largo de la vareta. Pero a mí me parece que este relieve queda precioso. Acá tengo mis 5 varetas, voy con la agujita para atrás, engancho nuevamente, me traigo la hebra y cierro. Y ahora ven que queda a otra altura, pero yo al bajar con el punto bajo, la bolita se me hace mucho más hacia afuera y le da una forma preciosa. Ahí van mis 3 puntos bajos, ahí. Bueno, así vamos a hacer toda la hilera. Miren cómo queda de bonito. Ahora cerramos esta vuelta, tercera vuelta con el fucsia nuevamente y otra vez voy a pinchar aquí y hago mi media vareta. Hago la cadenita, tomo la lazada, media vareta, ajusto y sobre cada punto bajo una media vareta o medio punto, este sí, se puede llamar medio punto, yo lo llamo así, y uno más detrás del punto nuez, de este punto bolita, aquí atrás donde queda el espacio de cerrar, ahí lo tomamos y hacemos la media vareta. Y nuevamente los tres, sobre los 3 puntos bajos, la media vareta, y así toda la hilera. Por detrás de este punto, aquí, que le queda, ahí le queda justo un orificio donde se cierra el punto. Bueno, ahí voy a pinchar y voy a hacer mi media vareta. Y sobre cada punto bajo repetimos esta media vareta. Así toda la hilera. De esto se trata este punto. Es precioso y queda súper en relieve. Es muy gracioso, queda bonito. Ahí está, hacemos la última cadenita, cortamos, nudito y se terminó. Miren qué bonito y qué vistosa es esta combinación. Ahora vamos a hacer el segundo punto de este video, de la quinta parte de lo que va a esta manta. En este punto es un punto muy fácil de hacer. Puedo emplear 4 colores, pero en mi caso elijo este verde que va a ser la base. Va a ser la base para todas las hileras. Y lo voy a combinar con estos 3 colores. Con rojo, un color amarillo patito y este mostaza. Van a ver que es fácil y queda divino. Bueno, vamos a hacer así. En nuestro medio punto de la hilera anterior vamos a tomar en el orillo las 3 cadenitas para hacer la primer vareta. La primer vareta ya saben que con 3 cadenitas elevamos la altura. Voy a hacer una cadenita más al aire, voy a tomar hebra y voy a hacer mi segunda vareta, pero vamos a saltar un punto de base y en el que sigue pincho y hago mi segunda vareta. Esta hilera es súper fácil porque es toda así. Ahora tiro una cadenita al aire, tomo hebra, salto de nuevo un punto y en el que sigue pincho. Todo este caladito lo vamos a hacer a lo largo de la hilera. Ahí, saco una cadenita al aire, salto, pincho. Bueno, así toda la hilera y vamos a cortar la hebra. Acá yo ya corté, hice el nudito, ven, es un simple enrejadito. Vareta, cadena, vareta, así toda la hilera. Esta hilera va a ser de puntos bajos. Entonces voy a contar 1, 2, 3 cadenitas. Esta es mi primera vareta. Voy a hacer aquí una cadenita y aquí mismo hago mi primer punto bajo. Ahí. En cada cadenita de la hilera anterior yo voy a hacer un punto bajo. Aquí tengo la cadena, entonces hago un punto bajo. Donde está la vareta hacemos una cadena al aire. Donde está el arquito, un punto bajo. Ahí, fácil. Cadena y punto bajo. Cadena y punto bajo. La cadena me va a tocar justo donde está la vareta. Así vamos a hacer toda la hilera. Bueno, aquí hice mi último punto bajo y como este es el orillo, aquí no va cadena. Aquí voy a hacer el último punto bajo. Ahora sí, hago nudito y corto. Vamos a empezar
y vamos a repetir esta hilera, pero la vareta la vamos a agarrar desde aquí abajo, de donde termina la vareta, las 3 cadenitas, y está pinchado el puntito bajo. Bueno, aquí voy a agarrar con una hebrita y saco la cadenita. Voy a hacer una cadenita, pero voy a envolver este punto y lo voy a ajustar. O sea que con la cadenita lo voy a envolver y lo tengo ahí sujeto. Voy a levantar 2 más porque estoy haciendo mi primer vareta. Entonces queda con la misma cadenita como apretadito. Voy a hacer una cadena más al aire y mi próxima vareta la voy a pinchar de nuevo en la vareta anterior. No la voy a pinchar ni en el arco ni en este puntito que queda ahí. La voy a pinchar directamente en la vareta. Ahí hago mi vareta. ¿Ven? Donde la sujeto desde la vareta. No lo sujeto en la segunda hilera, sino que me vuelvo a la primera. Nuevamente hago una cadenita, tomo la lazada, paso este arco y me encuentro con mi vareta de la primera hilera. Bueno, ahí voy a pinchar y hago nuevamente la vareta. Cadena y la vareta la pincho sobre la vareta. No sobre el arco, no sobre el punto bajo. Ahí. Entonces, este punto queda siempre alineado con el color que predomina, el que va a ir en todas las vueltas. Ahí queda y queda como alineado. Miren qué bonito efecto que le queda. Al ir combinando colores, este punto queda realmente precioso. Bueno, así voy a terminar toda la hilera y corto mi hebra para comenzar con un nuevo color. Bueno, ahora voy a iniciar con este color y nuevamente voy a repetir la segunda hilera. Busco mis 3 cadenas, aquí, esta es la tercera, hago mi cadenita para hacer el punto bajo. El punto bajo, ahí, ajusto, y aquí en este primer arco, recuerdan que yo no hacía cadena, sino que hago directamente el punto bajo aquí. En donde me toca la vareta, ahí voy a hacer la cadenita. Hago el puente y hago un punto bajo. Cadenita, punto bajo. O sea, repito esta hilera. Se van a repetir las dos a lo largo de los colores que elijamos colocarle. Yo voy a elegir 3 colores más el verde que une a todas las hileras de este punto. Yo voy a terminar así, punto bajo, cadena hasta el final, como hice igual que el mostaza. Corto la hebra y después agrego nuevamente una hilera de verde, o sea, la hilera de estas celditas, de este caladito, y así toda la hilera. Después les muestro cómo queda ya el punto terminado, mis hileras, la elección de cantidad de hileras. Miren cómo queda. Esto es lo que les explicaba, cómo este color va dividiendo las líneas, es una preciosura. Ya estoy proyectando algo con este punto para hacerme porque me encantó. Bueno, elijan un hilo conductor, un solo color, y luego lo van combinando como más les guste. Miren qué bonito que queda y es simplemente punto bajo y vareta. Precioso punto. Miren cómo queda en la manta. Aquí atrás tengo el próximo que ya se los voy a mostrar. Pero miren qué belleza, cómo queda. ¿Ven cómo van quedando? Ya nos vamos con el tercer punto de este video. Para este nuevo punto, este punto que vamos a hacer se llama jazmín. Muchas lo conocen, es un punto precioso, se utiliza muchísimo en mantillas para bebé o ropa de bebé y también en guardas. Bueno, yo lo voy a hacer con este rojo, es colorado. Este es un rojo bastante intenso y es así. Vamos a levantar una vareta contando las 3 cadenitas de orillo. Voy a levantar mi primer vareta. Hay muchas maneras de hacer este jazmín. Como varios de estos puntos, hay muchas formas. Esta es una. Una vez que levantamos las 3 cadenas, voy a levantar nuevamente 3 cadenas más. Porque voy a iniciar el primer pétalo. Y los pétalos los hago con vareta. Entonces va a llevar cada pétalo 2 varetas. Voy a tomar la lazada y en la base de estos 3, ahí voy a pinchar y voy a hacer una vareta. La sostengo aquí sin cerrar. Miren. Ahora voy a tomar hebra
y me voy a ir donde inició esta vareta, la primera. Ahí mismo voy a pinchar y voy a hacer 2 varetas y no las voy a cerrar. Miren, mantengo estas en la aguja. Voy a pinchar aquí y voy a hacer una vareta sin cerrar y otra vareta sin cerrar. Ahora tengo 4 varetas. ¿Ven? Están todas juntitas. 2 pinchadas en el mismo lugar y estas 2 en el mismo lugar. Ahora, como este punto de abajo me permite la distancia que necesito para separar pétalo y pétalo, voy a saltar esta vareta del medio y me voy a ir a la próxima. Y ahí voy a repetir estos 2. En esta misma vareta voy a hacer 2 varetas, pero no las voy a cerrar. O sea, no le voy a hacer la segunda parte, cuando cerramos la vareta. Entonces aquí sí. Ven, tengo 2, 2 y 2. Voy a tomar hebra, sujeto ahí y voy pasando la aguja, engancho a todas juntas y cierro con una cadenita. Aquí me voy a encontrar con 3 pétalos. Esta hilera consta de estos 3 puntos, estas 3 varetas juntitas. Voy a hacerlo nuevamente, voy a repetir este movimiento para pasarme a al próximo pétalo. Voy a hacer 3 cadenitas a modo de mi primer vareta, tomo lazada, me vengo al centro de la flor, aquí voy a pinchar y voy a hacer una vareta pero sin cerrar. Aquí ya tengo el primer pétalo. Voy a tomar lazada y me voy a ir donde hice el segundo pétalo de abajo. En este mismo punto voy a pinchar, tomo hebra, hago la vareta pero no la cierro, vuelvo a tomar hebra, hago otra vareta y no la cierro. O sea, yo ya tengo acá 2 pétalos y están todos sin cerrar. Ahora voy a hacer este movimiento nuevamente. Voy a saltar la vareta del medio y me vengo a esta. Nuevamente aquí voy a hacer 2 varetas más sin cerrar. 1 y 2. Ahora voy a cerrar todas juntas. Tengo 1, 2 y 3. Esos 3 pétalos, tomo lazada, cierro todo junto y hago una cadenita. Esta sería todo el movimiento que tenemos que hacer durante toda la hilera de la manta. Es prácticamente 3/4 parte de lo que sería la flor. Nuevamente repito lo mismo. Levanto con 3 cadenas, me voy al centro de la flor y hago una vareta sin cerrar, mi primer pétalo. Vuelvo a tomar lazada, me vengo donde está la última, pincho en el mismo lugar y hago 2 varetas sin cerrar. Tengo mi segundo pétalo. Tomo lazada, salto una y me vengo aquí y vuelvo a hacer 2 varetas sin cerrar. Tomo lazada y cierro todo junto. Cadenita. Aquí me queda espacio para una más, ¿ven? Entonces voy a hacer 3 cadenitas y hago una florcita más. O sea, preparo para hacer una más, porque todavía no se termina. Nos falta la segunda parte. En el de orillo, como aquí tengo el espacio justo, salto una. En el de orillo voy a hacer el último pétalo. Tengo los 3 en la aguja como veníamos tejiendo. Tomo una hebra y cierro todo junto. Aquí lo que tengo que hacer es hacer este mismo pétalo pero de este lado. Y voy a hacer así. 1, 2, 3. Hago el pétalo y aquí ya no tengo más para tejer, entonces tengo que hacer la vareta de orillo. Tomo lazada, esto no lo cerré todavía. Tomo lazada, pincho en el mismo lugar, hago mi vareta de orillo, cierro una vez y ahora tomo hebra y cierro todo junto. O sea, cierro el pétalo y cierro mi vareta de orillo. Ahí y hago una cadenita. Esto es toda la hilera. Tenemos 1, 2, 3, 4 florcitas que se unen una a la otra.
O sea, el pétalo del medio sirve tanto para una como para la otra. Ahora vamos a girar. Teníamos una cadenita, voy a subir 2 más porque tengo que elevar mi vareta. Tenemos 3 cadenitas para la primera vareta. Aquí mismo voy a tomar la lazada y me voy a ir al centro de la flor. Ahí pincho en el centro de la flor, que está ese huequito donde hacíamos el pétalo último, y voy a sacar una vareta, no la cierro, 2 varetas y las tengo aquí todas juntas. Con la vareta de orillo tomo hebra y cierro. Ahora voy a hacer 3 cadenitas al aire, 1, 2 y 3, y vuelvo a repetir este mismo pétalo. En el mismo centro hago una vareta, no la cierro, tomo lazada, hago la próxima y ya tengo el pétalo del otro lado. Pétalo y cadenita, tomo lazadita y cierro todo junto. Aquí terminé mi primer jazmín. ¿Ven? Ahora, de aquí mismo voy a saltar otra vez al centro del pétalo y voy a repetir estos 2 pétalos. Tomo lazada, hago la vareta, no la cierro, hago la segunda vareta, no la cierro y cierro todo junto. Separo por 3 cadenitas y nuevamente el pétalo del otro lado. 2 varetas, cierro todo junto. Me voy al otro centro y repito el mismo punto. Cierro 3 cadenitas y vuelvo a hacer el pétalo que me falta. Cierro y aquí me queda la última. Lo voy a terminar para mostrarles. Nuevamente 2 pétalos, 1, 2, 3 cadenitas, y aquí voy a hacer así. El último pétalo hacemos exactamente lo mismo. Tenemos el último pétalo, las 3 cadenitas y voy a cerrar. Y ahora hago la varetita de orillo, pero la vareta de orillo la voy a pinchar sobre la vareta anterior, aquí, que está también el pétalo. Y hago mi última vareta. Hago la cadenita y la voy a cortar. Les voy a explicar algo. Ahí. Ahí está terminado el punto jazmín, que queda precioso. O sea que este punto consta en 2 partes. Primero lo voy a girar. Primero hacemos estos 3 y se comunican siempre el mismo movimiento, se comunican uno con otro. Cuando giro, levanto mi vareta y hago de a 2. O sea que termino de completar el jazmincito. En este caso son 6 pétalos combinados. Hay veces se hace de 5, hay veces se hace con varetas intermedio. Si quisieran repetirlo, nuevamente comienzan con la primera parte de los 3 pétalos y luego los 2. O sea que lo hacemos en 2 tiempos. Miren qué belleza. Es prestar atención. Es un punto precioso. Muy lindo. Les voy a mostrar cómo queda en la manta. Miren qué preciosa cómo va quedando la manta. Cómo queda el punto jazmín. Queda re lindo. Es precioso. Se usa muchísimo este punto. Miren cómo van avanzando. Les voy a mostrar yo, por ejemplo, tengo mi manta de 70 centímetros. Ya tengo 70 centímetros. Lo que les quería contar es que, bueno, estos puntos, este punto pancito, el de las B, y estos puntos, así, que son como más simples, yo los utilizo como comodín. Los empiezo a repetir. Ustedes pueden repetir el punto que quieran. En algún momento, cualquiera de estos se va a volver a repetir en la manta, y con otros colores o con el mismo color, como a ustedes más les guste, queda precioso, queda muy lindo. Así vamos a hacer varios puntos más, pero para que vayan avanzando, ustedes pueden ir adelantando si quieren y le van agregando a gusto de ustedes algún punto que más les guste. Yo voy a repetir, por ejemplo, repetí el pancito, voy a repetir seguramente en mi manta el B
y quiero repetir este que es muy probable que ahora próximo yo repita la segunda hilera de esta manta, este punto que es muy bonito con otro color. Entonces, si ustedes quieren ir adelantando, sería ideal para que la que es ansiosa como yo hubiese seguido hasta que no la termino, no paro. Pero bueno, hay que ir haciéndolo de a poquito para que todas puedan comprender y logren hacer esta manta que realmente vale la pena. Es un trabajo precioso. Bueno, espero que les haya gustado este punto jazmín y este caladito muy bonito, y aquí tenemos este con mucho relieve que queda precioso. Nos vemos para el próximo video. Les cuento que las mantas que nos están mostrando y que suben a nuestro Face son fabulosas, están haciendo un trabajo maravilloso, muy lindo, y gracias por acompañarnos y divertirse con nosotras, y que compartimos este trabajo tan lindo y tan deseado, ¿no?, por todo el mundo. Bueno, les dejo un beso enorme, chicas. Gracias por todos los mensajes lindos y nos vemos en el próximo video. Besotes, reinas.